y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Los pequeños pueden salir a sus clases. Adelante. Y mientras ellos salen, hoy quiero hablarte acerca de no devaluar la gracia, ¿sí? De no menospreciar la gracia de Dios, la gracia que se nos ha dado. Y como el primer punto, considero que es muy importante entender que la gracia, aunque es gratis, ¿sí? Aunque ya lo hemos dicho muchas veces, que es un favor inmerecido, que es un regalo de parte de Dios. Yo recuerdo que durante todo un año comenzaba mencionándoles esto, ¿sí? Comenzaba dándoles una introducción acerca de la gracia. No sé si ustedes recuerdan, los que tuvieron el privilegio de escuchar al pastor Porfirio, él siempre iniciaba sus predicaciones hablando acerca de la alegría, ¿sí? Siempre iniciaba sus predicaciones diciendo que la alegría era una decisión. ¿Sí lo recuerdan? Que la alegría era una decisión. Así que yo tomé ese ejemplo y siempre comenzaba hablando acerca de la gracia. Y les decía que la gracia es un regalo. Y tomé ese ejemplo porque recuerdo que todos en toda la iglesia se les había grabado acerca de que la alegría era una decisión. Entonces yo dije, voy a utilizar ese método para dar una introducción acerca de la gracia. Y durante todo un año recuerdo que siempre que me tocaba compartir con ustedes, les decía, la gracia es un regalo, ¿sí? La gracia no la puedes ganar, no la puedes comprar, no la puedes merecer. También les comentaba que la gracia de Dios no era algo, sino que era alguien, ¿sí? La gracia no es algo, sino alguien, y que era una persona, que la gracia es la persona de Jesús, ¿sí? La gracia y la verdad por medio de Jesús nos fue dado. Es decir, que la gracia y la verdad se encarnan en la persona de Jesús. Que la gracia no era una doctrina más que la Biblia enseñaba, no era una enseñanza más, no era un mensaje más que contenía la Biblia, no, sino que la gracia era el evangelio, o es, mejor dicho, es el evangelio. Y el evangelio no solo es para los principiantes, no es para los que vienen comenzando, no es para los que quieren aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, y después de que ya saben el evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios, entonces ahora sí viene lo bueno, no, ahora sí viene la sustancia, ahora sí viene la carnita, no, como se suele decir. No, la gracia es de principio a fin para la vida del creyente. La gracia no solamente es para que los nuevos comiencen o entiendan, sino es para toda la iglesia, es para todo el creyente de principio a fin. La gracia no solamente es para que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, sino que la gracia es para que la vivas, para que vivas una vida bajo la gracia. El miércoles, apenas esta semana y hace algunas semanas pasadas, te hablaba acerca de que tú y yo estamos bajo un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo pacto. Este pacto, pues prácticamente se basa en el favor inmerecido de Dios. El apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero esta palabra salvación no solamente incluye que seas salvo y que estés en la presencia de Dios el día que mueras, no, sino que la palabra salvación abarca muchos otros conceptos, como la sanidad, como la paz, como la restauración, como la prosperidad. En
entre otras muchas cosas. Es decir, que el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, abarca de principio a fin, es decir, para toda tu vida. Perdón. Así que lo primero que debes de entender es que la gracia, aunque es un regalo, no es barata, ¿sí? La gracia no es barata. Por eso es que el título del mensaje del día de hoy es: no devalúes la gracia de Dios. Y te voy a mostrar algunas maneras en las que solemos devaluar, en las que solemos restarle el valor o restarle importancia a la gracia de Dios. Así que la gracia, si quieres conocer el valor de la gracia, entonces solamente tienes que mirar la cruz, ¿sí? Ahí está el verdadero valor de la gracia. Si dudas de tu valor, de cuánto vales tú o de qué tan importante eres para Dios, entonces debes mirar la cruz, debes mirar el sacrificio de Jesús, debes de mirar cómo Dios entregó a su Hijo por ti y por mí. Y ahí podrás ver el valor que tiene la gracia, el valor que tienes tú y lo importante que eres para Dios. Así que la cruz habla de lo valioso que somos para Dios. Y te mencionaba la semana pasada que una de las cláusulas principales de este nuevo pacto es que todos tus pecados han sido perdonados. Esta es la cláusula principal del nuevo pacto en el que tú y yo estamos. Si tú has creído, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces estás en un nuevo pacto. Y la cláusula principal del nuevo pacto para que tú y yo hoy podamos disfrutar de todas las bendiciones de Dios es que todos tus pecados han sido perdonados. Mira, por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 8, versos del 10 al 13. Hablando acerca de un nuevo pacto, dice el verso 10: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y aquí viene en qué consiste el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas leyes no habla acerca de los 10 mandamientos. Les mencionaba que no se refería a los 10 mandamientos, sino se refiere a una nueva ley o a nuevas leyes. Les mencionaba que estas leyes, de acuerdo con la Biblia, hablaba acerca de la ley del amor y de la ley de la fe, ¿sí? Ya no es los 10 mandamientos, porque esas leyes eran parte del antiguo pacto. Ahora aquí está hablando de un nuevo pacto, ¿sí? Así que las leyes que el Señor escribe en nuestros corazones es la ley del amor. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y entendemos cuánto Él nos ama, entonces la ley del amor, en pocas palabras, el amor de Dios penetra en nuestros corazones y eso produce en nosotros que podamos amar a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que un nuevo mandamiento nos daba: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Así que después continúa aquí en el verso 11: ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. ¿A qué se refiere estos versículos o de qué nos está hablando? Nos habla acerca de relación. Ahora cualquier persona podrá tener una relación con Dios. Bajo el nuevo pacto, cualquier persona podría tener una relación directa con Dios sin necesidad de un intermediario, excepto Jesús, ¿sí? El único intermediario es Jesús.
Eso significa que tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios. Bajo el antiguo pacto, el pueblo tenía un intermediario que era el sumo sacerdote. Nadie podía acercarse a Dios ni tener una relación con Dios de manera directa. Tenía que ser a través del sumo sacerdote. Bajo el nuevo pacto, gracias a Jesús, gracias al sacrificio, tú y yo podemos tener una relación directa con Dios. Después el verso 12 dice: yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí está la cláusula de la que te hablaba, la cláusula principal. Es decir, que gracias a que Dios perdonó nuestros pecados y los olvidó, Dios puede ponernos sus leyes en nuestros corazones y ahora todos podemos conocerle y tener una relación directa con Él y tener también su dirección. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A que Él ha perdonado todos nuestros pecados y los ha olvidado. Pecados pasados, presentes y futuros. Gracias a eso, Dios ha puesto en nuestros corazones sus leyes, la ley del amor y la ley de la fe. Y porque Él perdonó nuestros pecados, entonces hoy podemos acercarnos y tener una relación directa y pedirle dirección a Dios. Todo esto porque nos lo ganamos, porque nos esforzamos, porque hicimos las cosas bien. No, todo esto gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que les mencionaba hace algunas semanas que nuestra parte en este nuevo pacto principalmente era creer que todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Nuestra parte en este nuevo pacto es creer, recordar, ser conscientes, tener presentes cada día que todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, ¿sí? La gracia de Dios no es solamente para que Dios perdone tus pecados pasados y a partir de ahora que tú has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces ahora tú te haces responsable de tus acciones, entonces ahora tú te haces responsable de tus pecados. ¿Sí? Sí, te haces responsable de tus acciones, pero Jesús ya se ha hecho cargo de todos tus pecados, ¿sí? Pasados, presentes y futuros. Entonces, muchas veces devaluamos la gracia por creer mal. Normalmente cuando alguien cree mal, entonces comienza a vivir mal, comienza a vivir de manera errada. Cuando empezamos a creer bien, comenzamos a vivir correctamente. Así que si crees que necesitas hacer algo para ganarte el perdón y la bendición de Dios, ahí estamos menospreciando la gracia de Dios, estamos devaluando la gracia de Dios. Cuando crees que tienes que hacer algo para ganarte el perdón, para merecer el perdón de Dios, para ganarte su bendición, porque fallaste, porque te equivocaste, entonces ahora tienes que hacer algo, entonces ahí estás devaluando y menospreciando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dejas fuera de la ecuación a Jesús, dejas fuera de la ecuación al sacrificio de Cristo. Cuando crees que el evangelio, que la gracia de Dios nada más es para los principiantes, para los que van empezando, para aquellos que apenas aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador, cuando crees que solo es una enseñanza básica de la Biblia para los primerizos, entonces estás devaluando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es de principio a fin. Vivimos por gracia, nacemos de nuevo por gracia, obedecemos por gracia, somos prósperos por gracia, somos sanos por gracia, somos restaurados por gracia. Todo es por gracia, de principio a fin. En el momento en el que tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, todo esfuerzo propio debe de quedar anulado, ¿sí? Si quieres recibir la gracia de Dios, si quieres recibir la bendición de Dios, sanidad, restauración o cualquier cosa que tú necesites, debes dejar de un lado tu esfuerzo y debes de confiar únicamente
en la gracia de Dios, en su favor. Y te decía, la gracia, aunque es gratis, es invaluable. ¿Sí? Aunque es gratis, no significa que es barata. Se nos da como un regalo específicamente porque tú y yo no la podríamos pagar, porque tú y yo no la podríamos comprar. Recuerdo que hace algún tiempo escuchaba la conversación entre dos personas, me imagino que eran dos amigos que yo no los conocía, pero yo estaba ahí en el lugar, entonces era inevitable escuchar la conversación. Y recuerdo que uno de ellos le dijo a su amigo, le dijo, oye, están muy padre tus tenis, ¿cuánto te costaron? Y él le dijo, dice, la verdad me los regalaron, pero creo que andan como en unos 5,000 pesos. Dice, si no fuera porque me los regalaron, la verdad yo no los hubiera podido comprar. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con la gracia de Dios. Si no fuera porque nos la han regalado, nos la han dado como un regalo, tú y yo no la hubiéramos podido comprar. ¿Sí? Porque es invaluable. No hay ningún precio que se pueda pagar para merecerla o para ganarla. Por eso es que Dios nos la ha dado como un regalo. Entonces, cuando crees correctamente, vives correctamente. No puedes ganarte tu perdón, el perdón de tus pecados, mediante la confesión de pecados. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo que hace algunos años, durante algún tiempo, y no un corto tiempo, creía que Dios me iba a perdonar mis pecados si yo confesaba todos mis pecados, ¿sí? Que yo tenía que confesar, o más bien, que todas las personas que quisieran que sus pecados fueran perdonados, entonces los tenía que confesar. ¿Sí? Todos y cada uno de ellos, era lo que yo creía. La Biblia no menciona nada de ello. No menciona acerca de eso, pero era lo que yo creía o que alguien me había hecho creer dándome ese mensaje. Porque antes se creía mucho eso, y creo que hasta hoy todavía en muchas iglesias se cree que para que Dios te perdone tus pecados, entonces tienes que confesar todos tus pecados. Y no me refiero solamente a cuando aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador y le pides perdón por tus pecados. Sí, sino me refiero a personas que ya han pedido perdón por sus pecados y durante el resto de sus días lo siguen haciendo porque creen que si no confiesan sus pecados, entonces Dios no los va a perdonar o entonces la relación con Dios se rompe. Y yo recuerdo que eso me producía estrés, ¿sí? Eso te causa inseguridad, eso te provoca dudas si realmente Dios ya te perdonó o no, dudas si realmente estás bien con Dios o no, porque ¿quién puede confesar todos sus pecados? ¿Sí? Muchas veces nos equivocamos y pecamos hasta sin pensarlo. Entonces, ¿cómo hacer con aquellos pecados que no te acuerdas? ¿Cómo hacer con aquellos pecados que no te das cuenta? ¿Sí? ¿Cómo los confiesas? Pero ahí estaba uno, ¿no? Día tras día, confesando sus pecados. O bueno, ahí estaba yo, no sé si a ustedes les pasó, pero ahí estaba yo, día tras día, tratando de confesar mis pecados. ¿Por qué? Porque creía que si no confesaba mis pecados, entonces Dios no me iba a perdonar o mi relación con Dios se rompía. Y durante mucho tiempo batallé con eso. ¿Y qué termina haciendo las personas? Terminan alejándose de Dios, terminan sintiéndose que no son capaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que haces es traer a la conciencia tu pecado. Constantemente estás recordando tu pecado. Y Dios no quiere que constantemente estés recordando tus pecados. Dios quiere que constantemente estés recordando tu justicia en Él. Dios quiere que constantemente tú estés recordando que eres justo gracias a lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres consciente de quién eres en Cristo Jesús, cuando tú recuerdas lo que Él hizo por ti, entonces tu vida empieza a cambiar.
Pero si eres consciente de tus pecados, de tus errores, de tus fallas, tiendes a repetir la misma historia una y otra vez. Y en unos momentos más te voy a mostrar cómo es que esto sucede. Pero mira, acompáñame a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 7. 7 y 8 lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a la confesión de tus pecados. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que yo, como estaba creyendo mal, como resultado vivía mal, ¿sí? Vivía con inseguridad, vivía con una sensación de fracaso, vivía con estrés de pensar, ¿y si realmente habré confesado todos mis pecados o no? Te sientes hipócrita, ¿por qué? Porque de tanto estar repitiendo y confesando pecados y te das cuenta que la lista o que el círculo es interminable, dices, ¿yo cómo puedo seguir pidiéndole perdón a Dios? Si una y otra vez me equivoco y me equivoco. Y realmente lo que haces es terminas alejándote, terminas creyendo que no mereces el amor de Dios, que no mereces su misericordia, que no mereces su gracia. ¿Por qué? Porque crees mal, y cuando crees mal, vives mal, y cuando crees mal, devalúas la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque crees que se trata de tu esfuerzo, porque crees que lo puedes merecer, que lo puedes pagar, que lo puedes comprar, que lo puedes ganar, y no es así. Así que Jesús no quiere que vivas consciente de tu pecado. Él quiere que vivas consciente de tu justicia en Él. Quiere que vivas consciente que eres justo, que eres santo, que Él es limpio, gracias a lo que Él hizo. Quiere que recibas ese regalo por gracia, que extiendas tus brazos de fe y que lo recibas con agradecimiento. Y mira, hablando otra vez acerca de la confesión de pecados, muchas veces solemos confundirnos con Primera de Juan, si lo podemos leer. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Lo que dice aquí el apóstol Juan en su primera carta dice: si afirmamos que no tenemos pecado, habla acerca de pecado, habla de manera singular, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y yo recuerdo que esta teoría acerca de que teníamos que confesar todos nuestros pecados se basaba única y exclusivamente en este versículo, ¿sí? En que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y uno daba por hecho de que si entonces no los confesamos, entonces Dios no nos los perdonará. Y uno creía que tenía que estar ahí todos los días confesando. ¿Para qué? Para que Dios nos los perdonara. Pero en ninguna otra parte de la Biblia te vas a dar cuenta que mencione algo como tal, que tenemos que estar confesando pecados para que Dios realmente nos perdone. El apóstol Pablo, quien escribió la mayor parte de las cartas a las iglesias, la mayor parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, en ningún momento menciona que para que Dios nos perdone los pecados, entonces tenemos que estarlos confesando constantemente. Ni siquiera los efesios, a quienes les hacía conscientes de sus pecados, ni siquiera los efesios, quienes pareciera que eran los más pecadores de todas las iglesias, ni siquiera a ellos les dijo que tenían que confesar sus pecados para que Dios entonces perdonara sus pecados. No,
Y en ninguna otra parte de la Biblia menciona esto. Esto es porque en su primera carta, Juan, en el primer capítulo, le está hablando a los gnósticos. Le está hablando a aquellas personas que no creían en el pecado, que no creían que tenían pecado. Les está hablando a esas personas. En todas las cartas tú puedes ver que el apóstol Pablo, el apóstol Juan saluda a la iglesia, a los santos que están en tal, a los santos que están allá, hijitos míos, hermanos míos, a todos les saluda como si fueran parte de la iglesia. Pero en este capítulo tú puedes ver que no comienza con un saludo, ¿sí? Se puede ver que no le está hablando a la iglesia, sino que le está hablando a los gnósticos, a los inconversos. Y les está diciendo, si ustedes confiesan sus pecados, entonces Dios es fiel y justo para perdonarles. Pero en ningún momento nos dice que tenemos que estar confesando vez tras vez, cada que te equivoques tienes que estar confesando los pecados para que Dios te perdone. Veamos si podemos regresar a Efesios capítulo 1, verso 7. Vemos cómo es que Dios nos perdona los pecados. Dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las riquezas de su favor inmerecido, conforme a las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, es importante entender esto, porque si creemos mal, entonces devaluamos la gracia de Dios. Si crees que tienes que hacer algo para que Dios te perdone, como confesar constantemente todos tus pecados, entonces estás devaluando la gracia de Dios. Si crees que tienes que hacer algo para merecer la bendición de Dios, estás devaluando la gracia, ¿sí? Así que el completo perdón da conciencia de pecado. Esa es una pregunta. ¿El completo perdón de Dios te da conciencia de pecado? La respuesta es prácticamente un rotundo no, ¿sí? Cuando Dios te perdona por completo y recibes esa gracia, entonces tu conciencia en automática es ser justo delante de Dios. Te vuelves justo, ¿sí? Eres consciente de tu justicia. Cuando eres consciente de que Dios te ha perdonado por completo tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿sí? Inmediatamente te vuelves justo, santo y limpio delante de Dios. Ahora, el completo perdón de tus pecados te da licencia para pecar. Esta es otra de las preguntas, o esta es otra de las cuestiones que muchas veces solemos hacernos, ¿sí? Incluso el mismo apóstol Pablo mencionó que muchas personas decían eso. Entonces, si todos mis pecados son perdonados, entonces ahora puedo pecar libremente, porque pues ya todos mis pecados son perdonados. La respuesta, Pablo se la daba a la iglesia y le decía: no, sino todo lo contrario. Cuando eres consciente de la justicia de Dios, cuando reconoces que todos tus pecados han sido perdonados, entonces la respuesta es positiva. Tu vida empieza a cambiar de manera positiva. Entonces la respuesta es adoración a Dios, es obediencia a Dios. Tu respuesta entonces es fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque has recibido el perdón de todos tus pecados. Y te voy a mostrar esto que te digo con una historia que está en Lucas capítulo 7, versos del 36 en adelante, ¿sí? Aquí está la respuesta a la pregunta: ¿el completo perdón de mis pecados me da licencia para pecar? Y mira, aquí está la respuesta con esta historia. Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Dice así: uno de los fariseos, tenme paciencia porque vamos a leer muchos versículos, pero así que te pido que me sigas, que no te distraigas, porque aquí está la respuesta a esta pregunta. Y sé que esta respuesta va a traer mucha revelación a tu vida. Dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo
y se sentó a la mesa. Recuerda que los fariseos eran personas que se creían santos, se creían muy santos, o más bien tienen ¿cuál es la palabra? Tienen esta característica, esta reputación de que eran muy santos, no, que eran personas muy estudiosas de la ley. Entonces dice que uno de ellos invitó a Jesús a su casa, y que Jesús fue y se sentó a la mesa. Verso 37. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Verso 38. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Verso 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, es decir, que solamente lo pensó, no lo habló: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Verso 40. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Jesús no escuchó lo que el fariseo estaba pensando, pero se dio cuenta de lo que estaba pensando. Así que le dijo: Simón, que era el nombre del fariseo, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió Simón. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Verso 43. Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. 45. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme. Verso 46. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. 47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Verso 48. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Verso 50. Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Jesús prácticamente en esta historia está hablando o da el mensaje que aquella persona que ama a Dios, que aquella persona que adora a Dios de verdad y con el corazón, de manera sincera, que aquella persona que es obediente a Dios es aquella persona que sabe, que reconoce que sus muchos pecados le han sido perdonados, ¿sí? Cuando la iglesia sabe, reconoce, cree en lo que hizo Jesús y todos los pecados que se le han perdonado, o lo que eso significa de que Dios te haya perdonado todos tus pecados, entonces, ¿cuál es la respuesta? Adoración. ¿Cuál es la respuesta? Servicio. ¿Cuál es la respuesta? Amor a Dios. No es libertinaje, no es vamos a hacer lo que queramos, todos nuestros pecados fueron perdonados, ahora Dios no nos va a juzgar, vamos a hacer lo que nosotros querramos. No, es una respuesta positiva hacia Dios. Es adoración, es amor. ¿Recuerdas cuál es
el primer mandamiento acerca de la ley de los 10 mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sí? Ese es el primer mandamiento. ¿Qué pasa cuando tú recibes el perdón completo de tus pecados? Entonces puedes amar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, el apóstol Juan: nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. En otras palabras, porque reconocemos los muchos pecados que se nos fueron perdonados, porque reconocemos que todos nuestros pecados, no solo nuestros pasados, sino los presentes y los futuros, han sido perdonados, porque reconocemos que no podríamos pagar, que no podríamos ganar ni merecer todo lo que se nos ha perdonado, pero por regalo Dios nos los ha dado. ¿Cuál es la respuesta? Amor, adoración, servicio a Dios. Por otro lado, tenemos a alguien que estaba menospreciando a Jesús, alguien que estaba menospreciando la gracia de Dios, alguien que creía que Jesús y él eran iguales, ¿sí? Alguien que creía que no le debía nada a Jesús, el fariseo, ¿sí? Él no reconocía que fuera muy pecador, no creía que tuviera muchos pecados, él se sentía santo, se sentía que era importante, se sentía que era una persona justa porque él era fariseo, por cómo él se comportaba, por los estudios que tenía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que Jesús nos está diciendo hoy a nosotros: cuando las personas creen que se tienen que ganar la justicia, que se tienen que ganar el perdón, que se tienen que ganar la bendición, es imposible que puedan amar a Dios. Es imposible que crean que pueden obedecer a Dios, porque la obediencia viene como un resultado del amor, ¿sí? En este nuevo pacto yo pondré nuevas leyes en su corazón. ¿Cuáles son estas leyes? La ley del amor. Cuando tú recibes el amor de Dios, entonces la respuesta es amor, la ley del amor. La respuesta es obediencia por amor, ¿sí? Cuando una persona dice: yo amo a Dios, por eso me porto bien, por eso trato de hacer las cosas bien, por eso hago esto, por eso hago aquello, porque yo amo a Dios. Mentira, es un falso amor, ¿sí? Está siendo guiado por su esfuerzo. Cree que se puede ganar el amor de Dios. Cree que el amor de Dios es en base al sacrificio, al esfuerzo personal, al esfuerzo propio. Y no, es cuando recibes, cuando eres consciente de lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. La respuesta es adoración, servicio, amor. Amén. Así que solo amarás mucho a Jesús cuando recibes su bondad, ¿sí? Cuando recibes la gracia que te perdona todos tus pecados. Y por otro lado, devaluamos la gracia cuando creemos que tenemos que depender de nuestra confesión de pecados para recibir el perdón. Cuando crees que tienes que depender de tu buen comportamiento, ¿sí? Ya le hemos dicho muchas veces, pero es importante tenerlo presente cada día. Les mencionaba el miércoles que tenía dudas si predicar acerca de que todos nuestros pecados fueron perdonados, porque yo decía: es algo que la iglesia ya sabe, es algo que ya le hemos repetido, o que es algo básico, ¿sí? Es algo que la iglesia ya sabe, que todos sus pecados fueron perdonados. Así que un pensamiento vino a mi mente a manera de pregunta, y me preguntaba: Iván, entonces, ¿tú nunca te has sentido condenado ya? ¿Nunca te has sentido culpable? ¿O nunca has pensado que si algo malo te sucede es porque te equivocaste o es porque fallaste? Y la respuesta fue sí. Sí, todavía me sigo sintiendo condenado. Todavía sigo pensando que cuando algo malo me pasa es porque hice algo malo, ¿sí? Todavía sigo pensando que Dios se aleja de mí cuando me equivoco. Y la respuesta era esa. Entonces necesitas recordar que todos tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque la gracia es de principio a fin. No solamente es cuando inicias, no solamente es cuando aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es un estilo de vida,
es vivir por gracia. Amén. Así que cuando piensas que Dios te ha perdonado poco, cuando crees que Dios te ha perdonado poco de manera inconsciente, nos vemos entonces queriendo hacer cosas para ganarnos el amor de Dios, el favor de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos ha perdonado poco. Cuando crees, sabes que Dios te ha perdonado mucho, entonces te rindes completamente a ese favor, a esa gracia. Dependes completamente de Él. Dependes completamente de lo que Él hizo, ¿sí? Sabes que tu justicia, que tu obediencia, que tu sanidad, que tu provisión, que tu prosperidad, que la restauración de tu familia, que los malos hábitos, que la vida de tus hijos, que la vida de tu esposo, de tu esposa, que todo depende de Dios, que no te tienes que afanar, no te tienes que estresar tratando de hacer cosas para arreglar, para solucionar, sino que dependes completamente de Dios. ¿Por qué? Porque eres justo, eres santo, eres limpio, porque Dios te ama con un amor incondicional, porque eres muy valioso para Dios. Y con que nosotros muchas veces devaluamos su gracia, Él no devalúa su amor por nosotros, ¿sí? Él nos ama de manera profunda, de manera invaluable, de tal manera que no lo podemos pagar, ¿sí? Y si queremos saber, reconocer el verdadero valor que tenemos para Dios, entonces debemos mirar la cruz, debemos mirar el sacrificio que Jesús hizo. Si quieres saber si eres importante para Dios, si realmente Dios te ama, entonces voltea a ver la cruz y recuerda que todos tus pecados han sido perdonados. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras te invito a ponerte de pie. Los chicos de la alabanza no sé si vayan a pasar. Si no, no hay ningún problema. Te invito a ponerte de pie y que tomes unos momentos para reflexionar acerca de lo que acabas de escuchar. Recuerda que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando eres consciente de que Dios te ha perdonado todos tus pecados, cuando no menosprecias esa gracia, entonces el amor de Dios sale de ti, la obediencia sale de ti, el querer servir a Dios sale de ti. Ya no lo haces con esfuerzo, ya no sientes que es un sacrificio, sino sientes que es un privilegio, sientes que es un placer. Sí, sientes que es una bendición poder servir a Dios. Así que no menosprecies la gracia de Dios, porque al menospreciar la gracia de Dios también te menosprecias a ti, menosprecias tu valor, menosprecias tu importancia, menosprecias el amor que Dios tiene por ti. Por eso es que la gracia abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? La gracia es de principio a fin. Entramos por gracia, vivimos por gracia, ¿sí? Y cuando morimos también lo hacemos por gracia, porque sabemos que vamos a la presencia de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta casi tarde ya. Gracias por tu palabra. ¿Cómo no agradecerte por el sacrificio que ha hecho tu Hijo en la cruz? Gracias, Padre, porque aún siendo pecadores, muestras el amor que tienes por cada uno de nosotros. Aún cuando éramos pecadores, no nos negaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a quien tanto amas. No lo negaste y lo entregaste por nosotros. ¿Cómo negar que tú nos amas? ¿Cómo negar que somos valiosos para ti? ¿Cómo negar lo importante que somos, el lugar que tenemos en tu corazón? Ayúdanos, Señor, a partir de ahora, no menospreciar tu gracia. Ayúdanos a poder entender el verdadero valor del sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a poder recibir con fe
sin la mediación de nuestro egoísmo, sin la mediación de nuestro esfuerzo. Ayúdanos a poder recibir por fe el regalo de tu favor inmerecido. Gracias, Señor, nuevamente por el sacrificio en la cruz de tu Hijo. Gracias por derramar tu sangre, Señor Jesús. Gracias porque derramaste tu sangre, porque nos limpiaste, porque nos has hecho justos, santos y limpios. Gracias porque hoy podemos acercarnos confiadamente al Padre, sin necesidad de ningún intermediario. Gracias porque podemos acercarnos al trono de tu gracia y encontrar respuesta, socorro, dirección, tranquilidad, paz, restauración, provisión, amor, seguridad, sanidad, salud. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu favor inmerecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Devaluamos la gracia cuando creemos que se nos ha perdonado poco, que solamente se nos ha perdonado algunos pecados, que el perdón es de manera parcial y no completa, que no son todos, los pasados, los presentes y los futuros, sino que solamente son los pasados, y que a partir de el momento en el que aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces ahora tienes que estar confesando tus pecados para que Dios los perdone. ¿Sí? Ahí devaluamos la gracia. Creemos que entonces el sacrificio de Jesús no nos da un perdón completo, pasados, presentes y futuros, solamente algunos, solamente de manera parcial. Ahí devaluamos la gracia. Por eso es importante recordar que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, ¿sí? Todos y cada uno de ellos, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Cuando recibimos esa gracia, ese favor, sin devaluarlo, entonces la respuesta es amor, ¿sí? La respuesta es obediencia, la respuesta es adoración. Como muestra la historia con esta mujer que se acercó a los pies de Jesús, y que Jesús le dijo al fariseo: quien ama mucho, ¿sí? A quien ama mucho es porque sabe que sus muchos pecados le han sido perdonados, ¿sí? Esta mujer me ama. Las personas me aman cuando reconocen que todos sus pecados han sido perdonados, ¿sí? Así que es importante recordar cada día, todos los días, que todos tus pecados han sido perdonados. Dios no quiere que seas consciente de tus pecados, sino quiere que seas consciente de tu justicia en Él. Eres justo, eres santo, eres limpio. Amén. Te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Daremos unos anuncios y después quedaremos despedidos. Así que ponte cómodo, ya casi nos vamos. Padre, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque podemos dar con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos que nuestras vidas están seguras en tus manos. Gracias, Padre, porque tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias, Señor, porque tenemos más de lo que necesitamos, porque tu gracia nos guarda, nos cuida y nos protege. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan ahí con las ofrendas, te recuerdo que hay talento para quien guste quedarse a disfrutar y deleitarse de unos ricos y deliciosos alimentos, pues puede hacerlo. Las reuniones, pues creo que todos somos de casa, ya saben, miércoles 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde. Y pues me parece que son todos los anuncios. Sí, son todos los anuncios. ¿Qué les parece si mientras por ahí terminan de pasar con los ofrenderos, nos vamos poniendo de pie para quedar despedidos? Si gustas acompañarme levantando tus manos desde tu lugar y decir junto conmigo: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea
con cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, siendo conscientes de que somos justos, santos, limpios y que todos nuestros pecados han sido perdonados. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.